Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el fin del curso político aquí en Francia, marcado por el fin de unas elecciones regionales y la antesala de unas presidenciales que se celebrarán en 10 meses. Para ello me acompañan en este estudio Olivier Urrutia, politólogo, profesor en Management y Estrategias de Influencia. Bienvenido, Olivier. Hola, buenos días y gracias. Astrid de Vilén, jefa del servicio político del Huffington Post. Bienvenida, Astrid. Gracias, buenos días. Y Rafael Prus, periodista político en el diario La Opinión. Bienvenido, Rafael. Gracias, buenos días. Comienza la carrera presidencial en Francia hoy en Primera Plana. El presidente Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, favoritos para enfrentarse entre sí de nuevo por la presidencia de Francia el año que viene, acaban de llevarse una gran derrota en las elecciones regionales que ha celebrado el país y que ha demostrado que los partidos tradicionales, los conservadores y los socialistas, tienen más implante para conservar el poder hegemónico regional. Un resultado del que se pueden hacer 1000 lecturas, empezando por la abstención. 2 de cada 3 franceses decidieron no ir a votar. A tan solo 10 meses de las presidenciales, hoy nos preguntamos cómo acaba este curso político en Francia y si el factor COVID y la salida de la crisis sanitaria van a influir en la próxima carrera electoral por el Elíseo. Antes de ello, repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. El diario L'Humanité pone el acento en la abstención de las regionales, 65%. La inquietante banalización, dice el diario. Le Figaro lo hace con los perdedores de la cita. Macron-Le Pen, la doble sanción. Para Liberación, suspenso para el reagrupamiento nacional de Le Pen. Dice el rotativo que la formación de Le Pen sale debilitada de la cita, quizá no tanto por el resultado, sino más bien por lo que los sondeos vaticinaban, que por cierto, también se equivocaron. Bueno, las elecciones regionales suponen, no sé si llamarlo de esta forma, de todas las lecturas que podemos trazar, Olivier, un revulsivo para los partidos tradicionales, para los viejos partidos tradicionales, los conservadores y los socialistas, esos a los que vino Macron a suplantar. Para mí no, porque se ha visto que han conservado más o menos la raíz, ¿no? Territorial, local que ya tenían. Es decir, que han conservado más o menos sus bases a nivel local y me parece poco extrapolable los resultados, como también el nivel de abstención a nivel de elecciones locales a la presidencial de 2022. Entonces, bueno, si hacemos una lectura limitada a lo que pasó a nivel local, territorial, yo no veo mucha diferencia con lo que había antes. Astrid, resultados que no son extrapolables. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a la hora de verlo desde fuera nos podemos pensar que estas regionales pueden ser un espejo de lo que va a pasar en 10 meses y a lo mejor nada que ver, ¿no? Sí, y muchos partidos, por ejemplo, a la izquierda, piensan que es para ellos una buena noticia, porque, por ejemplo, el Partido Socialista, que ganó sus 5 regiones, piensa ahora que tiene posibilidad para la presidencial, mientras que no es lo mismo. Las presidenciales no son las regionales. Las personas acá en Francia no votan por lo mismo. El domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones regionales, votaron para el gobierno regional, para los liceos, para los transportes, no para gobernar el país. No tiene nada que ver. Y además la abstención, con 66% de la población que no va a votar. Y en los jóvenes es peor. Tipo 80% de los jóvenes no van a votar. Esto es muy preocupante y no tiene nada que ver con la presidencial, porque podemos pensar que la gente va a votar mucho más para la presidencial. Rafael, nada extrapolable este resultado con lo que va a pasar en 10 meses. No, es difícil extrapolar porque, claro, estamos ahí tratando de analizar una cuarta parte del electorado, lo que es muy poco, y bastaría con pues 1 punto, 2, 5, 10 puntos de inflexión para que cambiara todo. Pero también lo que decía Astrid es que como es el último escrutinio, la última elección antes de la presidencial,
es difícil no intentar Claro. sacar conclusiones por parte de los partidos, y muchos partidos, y es verdad, específicamente los de la izquierda, intentaron montar diferentes estrategias y ahora analizando están intentando ver cuáles funcionaron, cuáles no, y las configuraciones, ¿no? Alianzas con este partido, 3 partidos, 2 partidos, 4 partidos. Pero bueno, es también una señal de debilidad porque es difícil sacar conclusiones, pero es lo que tenemos. No tenemos más materia electoral para analizar y preparar la elección presidencial. Entonces estamos un poco en en esa complicación. Comentemos lo que ya hay. Una alta tasa de abstención de más del 65-66% en estos comicios regionales. ¿A qué se debe esta desafección, Olivier? Habría que preguntarle a la gente. No, a ver, yo creo que se debe a muchas cosas. Se debe, lo hablábamos antes, ¿no? Con Rafael, yo creo que se debe primero al hecho de que para mucha gente las regionales no significan nada, no suponen un cambio profundo a nivel de su cotidiano. Entonces la gente aquí en Francia se espera mucho más algo de las presidenciales que de las regionales. Además estamos en un país bastante jacobino, bastante centralista. Y un país además con un régimen presidencialista importante. Entonces, lo que realmente vertebra, estructura la vida política en Francia es la presidencial. Además, yo creo que ha habido, ahí no estamos de acuerdo, pero yo creo que ha habido muchas elecciones últimamente. Recordemos las municipales del año pasado, donde hubo, las europeas, podemos decir, una gran victoria del Partido Ecologista, ¿no? Sí, en las grandes ciudades del país. Y bueno, a veces un problema, ¿no?, de lectura, de inteligibilidad, es decir, de qué es realmente, qué son exactamente las elecciones regionales. Y para acabar, hay que decirlo, muchos candidatos, yo ahí lo digo, también es culpa de los candidatos, muchos no sabían tampoco mucho lo que eran las regionales, porque muchos se confundían entre política nacional y política regional. Tenían programas de política nacional, aplicaban una política regional que no tiene nada que ver y que es imposible llevar a cabo. Entonces, bueno. Analicemos por parte cómo quedan las formaciones. Si les parece, empecemos por los que han salido derrotados. La República en Marcha del presidente Macron y la ultraderecha de Marine Le Pen. El partido de Macron, uno de los grandes perdedores de la cita, demuestra que no tiene sobre todo implante regional, que la República en Marcha era, digamos, un artefacto para llegar al Elíseo, ¿no, Astrid? Exacto. Y además, Emmanuel Macron no le importa mucho esas elecciones, o es lo que dice él, porque es una paradoja, porque Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que son los dos favoritos para las elecciones presidenciales, se fracasaron en esas regionales. Marine Le Pen no consiguió ninguna región y Emmanuel Macron tampoco. Y eso es lo que decíamos, es decir, que la gente no vota para en las elecciones presidenciales como en las regionales. Le Pen aspiraba a conseguir una región para la ultraderecha, se hablaba mucho de Alpes, Provenza, Costa Azul, finalmente no ha sido así. Sobre todo, aspiraba a conseguirla para que fuera un trampolín, una especie de escaparate de cara al año que viene. Los sondeos así lo vaticinaban y finalmente se trata de una decepción histórica para la ultraderecha, Rafael. Pues decepción, no sé si histórica, pero decepción porque estuvieron la región estaba al alcance. No solo según los sondeos, que bueno, se equivocaron. Sobre todo en otras regiones se equivocaron. Sobre todo, ¿no? Pero en el sureste, en la región sureste, al final quedamos en un 53 para la derecha, un 47, pero el resultado que sacó el candidato de la ultraderecha en el sureste en la primera vuelta daba mucha posibilidad. Había una ventana y era la única región en la que sí era posible. Entonces, que no consiguiera el partido una sola región para asentarse, como un partido que puede gestionar, gestor, ¿no? Lo cual es siempre un objetivo del partido, que siempre quiere imponerse no como simplemente un partido de oposición, sino un partido que puede gobernar municipios, regiones y, claro,
un escalón más y para llegar hasta el Elíseo. Es una decepción importante porque la segunda vuelta, pues muy clara, la derecha gana de manera bastante fácil, con el apoyo de la izquierda, no sabemos muy bien hasta qué grado, pero con el apoyo de la izquierda. Entonces, ese sueño de Le Pen de al final derrotar a la famosa el Frente estrategia Republicano. Eso, Se lo llaman en Francia, el todos contra Le Pen. Llámese como se llame, pero vemos que no consigue parar, ¿no? Al final, siempre... termina con la misma pared en su frente. ¿Y podemos decir que en esta ocasión ha sido la derecha clásica la que ha parado los pies a Le Pen? Sí, en parte, bueno, la abstención, los republicanos, el partido de derecha clásico, pero yo estoy de acuerdo, para mí es mucho peor resultado para el partido de Le Pen que para Macron, porque, bueno, yo creo que cuando Macron dice que en realidad no hay que hacer un drama... No se esperaba nada. Claro, No, Macron no esperaba. Pero al final él sí, se esperaba... influir. O fastidiar la realidad, fastidiar un poco, ¿no? Incordiar a Bertrand, bueno, a posibles rivales, posibles de rivales. cara al Pero 2022. en realidad, él, que es su propia marca, él ya ha demostrado que podía ser elegido presidente de Francia y gobernar, y formar también un gobierno. Marine Le Pen, ahí ella tenía el reto de demostrar que podía justamente pues, gestionar efectivamente, formar partido, gobierno, y no lo demuestra. Es decir, que sigue siendo incapaz de hacerlo y entonces siempre queda la duda en el electorado de si sería capaz como presidenta pues, formar mayoría y gobierno. Entonces, para mí, es mucho peor para ella que para Macron. Y es buena señal para los republicanos, porque tienen a tres candidatos potenciales, rivales de Macron, y si consiguen, y ahí es el reto, ¿no? Si consiguen ponerse de acuerdo entre ellos para que salga un candidato con el apoyo del partido y de la base electoral, sí que podrían incordar. Olivier se refiere a los vencedores regionales, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse o Logan Wauquiez. ¿Cómo ven por esta carrera la nominación de la derecha clásica? ¿Quién ven con más posibilidades, Astrid? No saben todavía y para mí va a ser muy difícil para ellos encontrar el candidato, porque ahora tienen 3 candidatos, como lo has dicho, y en un lado está muy bien para ellos porque podíamos pensar que estaba muriendo porque Macron ganó hace 4 años y el Partido Conservador era en dificultades, pero ahora tienen mucho más, tienen 3 candidatos y es mucho, porque los 3 quieren ir. A los que hay que sumar a Michel Barnier, el Messi Brexit, que viene desde Bruselas. Barnier, tal vez François Bayrou. Sí. Hay muchos. Hay muchos. Y hay que ahora decir quién va a ir a la presidencial. Además, Xavier Bertrand en el norte y Valérie Pécresse acá en París no están más en el partido Les Républicains. Están con proximidad, pero con sus propias plataformas, como hizo Macron en su momento también. Vamos a irnos a una breve pausa y enseguida volvemos para seguir analizando la carrera por el Elíseo de 2022 y cómo acaba sobre todo este curso político aquí en Francia. Hasta ahora.